Bueno, mis hermanitos, vamos a abrir la Biblia en Filipenses. Vamos a meditar un poco en esta epístola de Filipenses. ¿Cuánto han leído Filipenses completo? ¿Cuántas veces lo han leído? Tiene 4 capítulos, muy bonitos todos, te digo, ¿no? Prácticamente Filipenses no hay nada que desechar, nada. Todo, por lo menos a mí me parece todo totalmente atractivo, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, porque la verdad que da para hacer un estudio bien profundo, bien detallado de Filipenses, pero como no es el objetivo del día viernes, entonces nosotros vamos a meditar y vamos a hacer un análisis panorámico de Filipenses, pasando un poquito por algunos versículos importantes, y de ahí vamos a sacar nosotros un contexto práctico para nuestra vida cristiana. Por ejemplo, ¿qué sabemos nosotros de Filipenses? Bueno, para esto, como introducción, yo busqué algo de información y vamos a decir que Filipenses, dentro de un contexto histórico, fue escrita en el año 61, 62 después de Cristo, ¿no? Esta iglesia de Filipo fue fundada por el apóstol Pablo en el segundo viaje misionero. Y una curiosidad, fue la primera iglesia establecida en Europa. Esto como dato para que tengamos nosotros, no se pueden corroborar ahí en Hechos capítulo 16, porque hay que entender que la historia bíblica no está separado de la Biblia, por eso es historia bíblica. ¿Qué más podemos decir? Bueno, Filipo era una ciudad romana, una colonia romana, ¿no? Tenía un puesto de avanzada militar, era una ciudad muy especial, tenía ciertos privilegios dados justamente por el imperio romano, ¿no? La carta de Filipenses, otro dato que yo sé que ustedes lo saben, pero vamos a recordar un poquito. Esta carta fue redactada por el apóstol Pablo cuando él estaba en prisión. ¿Se acuerdan ustedes? Acá hay textos bíblicos que cuando comprendemos un poquito el contexto histórico del apóstol Pablo, las problemáticas que él estaba sufriendo, y sin embargo, versículo como que dice, gozaos en el Señor. La esperanza que él tenía, capítulo 2, si no mal recuerdo, donde él tenía la esperanza de ir a visitarlos, ¿no? A los filipenses. Recordemos que estaba en el gobierno Nerón, que Nerón finalmente fue quien le decapitó, le cortó la cabeza según la tradición cristiana de historia, ¿no? ¿Dónde estaba el apóstol Pablo prisionero? Bueno, hay algunos historiadores que dicen que él estaba en un lugar llamado Cesarea, y otros decían que estaban en Éfeso. Pero leyendo nosotros un texto bíblico, ahí a ver si alguien me lo busca, en el capítulo 1 y el versículo 13, a nosotros nos arroja un dato que por este motivo tenemos que desechar o descartar las otras posturas históricas, ¿no? Filipenses, capítulo 1, versículo 13, que dice: ahí está. Cuando dice este versículo que él está prisionero y hace mención a este pretorio, ¿no? Hay que entender que el pretorio eran unos soldados, vamos a decir así, de élite. Era la Guardia Real Nacional, podríamos decir también. Y estos solamente se encontraban en donde, en Roma. No estaban, eran diferentes a lo que era el ejército común de los romanos. Estos eran realmente la Guardia Imperial del gobierno de Roma, ¿no? También hay que entender que estos mismos pretorianos eran los que estaban custodiando en los calabozos del apóstol Pablo, ¿no? Hay historias, que seguramente las conocen ustedes,
de cómo muchos de ellos, obligados a estar prácticamente como encadenados con el apóstol Pablo, ¿qué tenían que hacer? Escuchar el Evangelio. Los de Pretorio, escuchando el Evangelio del apóstol Pablo, y muchos de ellos se convirtieron. Muchos de ellos se convirtieron. Incluso la tradición cristiana comenta en el momento en que el apóstol Juan iba a entregar su vida, ¿no? Se iba a derramar en libación, como dice él. Uno de los soldados pretorianos, ya conmovido con todo esto, habiendo creído en Cristo, también se entregó en sacrificio y junto al apóstol Pablo fue decapitado. Todo esto son historias, leyendas, ¿no? Que se pueden encontrar. Después me hace la pregunta, ¿eh? Ahora, avanzando un poquito más, ¿alguien sabe cuál era la problemática que estaba sucediendo en la iglesia de los filipenses? Porque el apóstol Pablo tuvo que escribir, ¿no?, a esta carta, pero ¿cuál era la problemática que había ahí? Nosotros tenemos, por ejemplo, como cartas conflictivas, la primera de Corintios. Nosotros vemos ahí un desastre esa iglesia con diferentes tipos de problemas, que incluso hay hermanos que se atreven a decir que esos que están en Corintios no son salvos por el comportamiento que tienen. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta que había muchas iglesias, en este caso la de Filipo, que tenían muchos problemas también. Y Pablo tiene que escribir esta carta justamente para abordar varios problemas, varias cuestiones que estaban sucediendo dentro de esta congregación, fundada por el apóstol Pablo, ¿no? Uno puede decir, pero es que el apóstol Pablo, el que fundó la iglesia, ¿cómo puede ser que exista? Y vamos a ver qué problema había dentro de esta congregación. Es que no hay garantía, hermanos queridos. No hay garantía ni responsabilidad del líder que está a cargo de que una iglesia realmente funcione al 100%. O sea, hay cierta responsabilidad, pero también el compromiso de toda la congregación. En este caso, el apóstol Pablo estaba ya prisionero, por supuesto, y los congregantes comenzaban a ser invadidos por diferentes ideas de aquel tiempo. Por ejemplo, Pablo tiene que enfrentar uno de los problemas más grandes que había en la iglesia, que era la falta de unidad entre los hermanos. Una total desunión entre ellos, ¿no? Podrían estar quizás reunidos, congregados. Ustedes saben bien, hermanos, que hay un grupo de personas reunidas no hace una congregación, hace un grupo de personas reunidas. Pero ¿qué nos hace a nosotros una congregación cristiana? Como dijo acá el apóstol Pablo, tener todo la mente de Cristo, el mismo sentir. Pero cuando hay desunión dentro de la congregación por diferentes tipos, ¿no? Acá están dos hermanitas famosas también, pero cuando hay desunión de todo tipo, tanto en la parte, vamos a decir así, social, espiritual, doctrinal, es donde no está el cuerpo de Cristo funcionando de acuerdo como nos enseña, ¿no? Esta falta de unidad, por supuesto que dentro de la iglesia de los filipenses, crea o ya no puede decirse que existe una armonía. Una armonía, hermanos queridos, es muy importante para una congregación, para que podamos trabajar todos. Y a veces tenemos diferentes tipos de carácter, me incluyo yo, me pongo a la cabeza de todo eso, donde muchas veces no dejamos que el Espíritu Santo sea quien gobierne y cometemos errores. ¿Sí? Errores que por supuesto uno se arrepiente y el Señor te perdona. ¿Qué otra problemática vamos a ver acá también en Filipenses? Bueno, había rivalidades entre el pastor, que el diácono, que el hermano, que la hermana. Eso es otra cosa, ¿no? Y esto pasaba en una iglesia primitiva, ¿eh? Estamos hablando acá que es la iglesia actual, pero parece que es la iglesia actual, ¿no? Hoy en día también, hermanos, en todas, no acá, en todas las congregaciones hay este tipo de problemas.
Mucho problema ahí. Esto también era una problemática que el apóstol Pablo tenía que enfrentar, ¿no? Otra cosa que vemos acá son las ambiciones personales. En todo sentido, ¿no? Sobre todo en la parte ministerial. A veces sucede que, por eso, paréntesis a esto, por eso hay que procurar ver hermanos que están formados, tienen cierta espiritualidad ya firme en el Señor, ¿viste? Que están consagrados a Dios. Se les nota, se les nota. A ellos hay que darle cargo. Porque a veces vienen hermanitos que tienen buena intención para trabajar, pero están en la carne. Son hermanos en Cristo, pero están en la carne. Solamente van a estar escribiendo, quieren estar en el púlpito, quieren ser lo más conocido en la congregación, pero para la foto del Facebook o para tener cierto prestigio entre los hermanos, la comunidad. Esas son ambiciones personales. No vamos a hablar de aquellos que quieren hacer dinero con la obra del Señor, ¿no? Toda esta problemática, aunque no parezca, estaba dentro de la iglesia de los Filipos. Otra problemática, y esto también es tremendo, gracias a Dios que aquí esto no sucede, son las falsas enseñanzas. En este caso estaban los judaizantes, ¿no? Ustedes saben qué son los judaizantes, ¿no? Bueno, hoy en día es vamos a decir, una de las doctrinas que está de moda en estos tiempos, judaizante. Muchos que han recibido al Señor, que han comenzado bien en el camino del Señor, hoy se han volcado al judaísmo. En realidad son judaizantes, no son judíos, son judaizantes. E incluso le han lavado tanto la cabeza que le hacen creer que son descendientes de israelitas, de la tribu de Efraín, de la tribu de no sé quién más, e incluso, peor todavía, se llegan a circuncidar. Hay ocasión en que el circuncidarse se lo hace por cuestión de salud e higiene. Perfecto, eso no se discute. Pero cuando la circuncisión que se hace está con un contexto espiritual, religioso, una connotación de decir que si no te circuncidas, no sos salvo. Eso es ser judaizante. ¿Entienden? Los judaizantes de estos tiempos son una payasada. Son una payasada porque no tienen ni el pelo siquiera de israelitas, son más bien de acá latinos, o de cualquier otra parte, pero no tienen nada de israelitas. Así que son una payasada. Diferente eran esos judaizantes que estaban bien con Pablo, ¿no? A ver, ¿qué hay en Lea capítulo 3, versículo 1 al 3? A ver, ayúdenme un poquito. Capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Quién lo encontró? Capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Nadie? ¿Qué dice? A ver, contame. Por lo demás, hermanos míos, gozaos de esperar. A mí, a la verdad, no me es molesta el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Ustedes observen acá, hermanitos, el apóstol Pablo no está siendo yerno, ¿no? Acá le está diciendo, por lo demás, hermano mío, gozaos en el Señor. Recuerden que él estaba preso. Pero decía, gócense en el Señor. A mí, a la verdad, no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Qué dice acá? Guardaos de los perros. Y eso es lo que son estos judaizantes. Son perros. No tengan temor, hermano, de ustedes de decirle perro al que quiere imponer la ley sobre la gracia. Porque son judaizantes. Y ellos están llevando a muchos al infierno. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. Esa es la circuncisión. Guardaos de la mutilación. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en qué, en la
Ese era el trabajo de aquellos judaizantes que hoy lamentablemente están de vuelta acá, entre nosotros. Se ponen turbante en la cabeza, tienen un shofar, ¿cómo se llama eso? Esos rollos que abren y no quieren que diga Jesús porque Jesús significa perro o algo así. Y ahora tienen que decir Yeshua Hamashiach. No, mi hermano, apenas hablamos muchas veces castellano y quieren hablar hebreo, ¿ves? Realmente es una payasada lo que están haciendo. Otra de las problemáticas que había también acá es el perfeccionismo. Es bueno que nosotros nos esmeremos para tratar de ser perfectos, no lo logramos. Pero hay algo que no sucede acá, pero yo he visto en otras congregaciones lo que es el perfeccionismo. Y generalmente esa persona es un legalista. Es una persona que como él se ve pulcro, bien ordenado, por fuera quizá, porque está bien con Dios también, pero él exige a los demás que también sean exactamente lo mismo. Y cuantito el hermano o la hermana lo ve un error, ya está ahí el perfeccionismo. Y le está dando con lo que es la palabra de Dios. Ese es un legalista. Y eso es exactamente que hacía quién? Los fariseos. Los fariseos, ellos tenían ese perfeccionismo. Se creían pulcros, dignos de que el cielo se le abriera. Bueno, ese problema también estaba en la iglesia de los filipenses y muchas veces también está dentro de nosotros. Una cosa es que yo sea perfeccionista y detallista en mis cosas personales, que está buenísimo, ¿okay? Pero ya cuando nosotros metemos la parte espiritual y condenamos al hermano porque no llega a la supuesta estatura espiritual que digo yo es de santidad, ahí está el pecado. Está el pecado, está la desunión, ya no hay armonía, estamos prácticamente matando a ese hermano. ¿Entienden lo que digo, hermanito? Y esa cosa está. Que por qué se pinta la mujer, el cabello, los labios, o el varón por qué viene con jogging, por qué con este pantalón, perfeccionismo, legalismo. Todas esas cosas estaban ahí. A ver, que alguien lea ahí nomás capítulo 3, versículos 12 al 14, 12 al 14. Miren lo que dice ahí, ¿no? El apóstol Pablo dice esto. ¿Alguien encontró? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquellos para los cuales fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del llamamiento de lo alto de Dios en Cristo Jesús. Estos versículos dan a entender una de las problemáticas que estamos viendo acá, que es el perfeccionismo. Se creían perfectos, únicos en su especie. Y lamentablemente hay muchos hermanitos así, ¿no? Había una influencia, esto para estudiar en otra ocasión porque es bien profunda esta parte, había una influencia que también se ve dentro de muchas congregaciones, ¿no? Y era una influencia de los libertinos antinomianos, un grupo de personas que pretendían también algo así como sincretizar lo que era la ley con la gracia, pero a la misma vez ellos tenían una filosofía bastante extraña, con alguna permisividad que tenían ellos, que iban en contra de lo que la Escritura nos enseña, ¿no? Por eso acá el apóstol Pablo tiene que dar normas de santidad y conducta para estas personas que querían ser unos libertinos. Estaban en contra de la ley, no que no abrazaban la ley, pero sí abrazaban la gracia, pero con otras connotaciones filosóficas. Pues digo, esto es para estudiar un poco más profundo, pero estaba eso. Esto era algo así como los gnósticos, ¿verdad? Eran algo similar a los gnósticos. O sea que el apóstol Pablo acá tenía dos problemas en la parte doctrinal. Estaban los judaizantes y estaban estos otros que provenían también de ciertas sectas de los judíos, ¿no? ¿Qué más? Veamos un poquito ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 15, y van a ver ustedes ahí
cómo el apóstol Pablo habla de una desunión y conflictos. Porque todos estos temas que estoy tocando, toda la problemática, no es que uno los saca para la no, no, están acá en la Biblia. Veamos ahí el capítulo 2, versículo, ¿qué dije yo? 1 al 5, ¿no? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordia, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, ahí está pidiendo que sean unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo, ahí está la desunión, el mirar, yo quiero lo mío nada más, no me ocupo del hermano. Dice, no mirando cada uno lo suyo, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues, tremendo, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que escribir de esta manera? Da unas cuantas directivas, cómo tenemos que congregarnos, cómo tenemos que comportarnos entre nosotros los hermanos. Porque había desunión, había conflicto, desunión. Los hermanos no estaban realmente en comunión como el apóstol Pablo o como Cristo nos manda. Por eso dice, tengan la mente de Cristo. Cuando la mente de Cristo no está formada en cada uno de los creyentes, hermanos queridos, esa congregación está condenada al desastre y al desorden. Lamentablemente es así. Sugerencia que da el apóstol Pablo acá, dice que tenemos que tener comunión en el Espíritu, un afecto entrañable y misericordia. Ese afecto entrañable, por ejemplo, entre nosotros, para bajar la parte práctica, es, ¿qué será de mi hermano tanto que hace tanto que no lo veo? Le mando un mensaje. Hermano, ¿cómo está? Misericordia por aquella persona que me hizo mal, que me hizo algo que realmente me molestó tanto, y yo tengo que mostrar misericordia. Y en la parte de cabeza a nosotros nos cuesta mostrar, ¿no? Que tiene que ser lo natural, mostrar misericordia. ¿Qué más dice el apóstol Pablo acá? Él habla que tenemos que sentir lo mismo. Yo me imagino que sentimos lo mismo, por algo estamos nosotros trabajando en la obra del Señor, preocupándonos ya desde el lunes, martes, estamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sentir lo mismo. También, por supuesto, en la parte doctrinal, ¿no? Teniendo, ¿qué cosa? Un mismo amor, unánimes, nada de separado, unánimes. Y dice que no tenemos que hacer nada por contienda ni por vanagloria. Y algo tremendo, nadie sentirse superior a otro. Nadie. Y a veces se ve y se siente. Yo estoy seguro que los que estamos aquí todos, capaz que los niños no, pero hemos sentido la superioridad de un hermano por sobre nuestra vida. Y eso es triste. El apóstol Pablo dice que no tenemos que tomarnos de esa manera, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, ¿sí? No mirando cada uno por lo suyo, no siendo egoísta, sino cada cual también por los de los otros. Para eso, ¿qué tenemos que tener? La mente de Cristo. Eso era la desunión, ese era el conflicto que había dentro de la iglesia de los filipenses, que llevando a la práctica en el cuerpo de Cristo en general, también lo vemos nosotros. Lamentablemente está ahí, ¿sí? A ver, leamos Filipenses 4, 2 y 3. Ahí dice, exhorto a Evodia y exhorto a Síntique que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, fiel compañero, que ayudes a las que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre está en el libro de la vida. Ahí está. Vemos el conflicto también, dos hermosas hermanas en Cristo que están sirviendo, y el apóstol Pablo dice, habla con las hermanitas, ayúdala, exhórtala, te ruego, dice el apóstol Pablo,
son fieles compañeras en la obra. Todas esas cosas suceden, hermanos queridos. No tenemos por qué sentirnos menos o decir, no, en mi iglesia no sucede, porque eso es mentira. Somos seres humanos con diferentes tipos de crianza, de cosmovisión, personalidades diferentes. Van a haber roces, hermanos queridos, pero tenemos que tolerarnos, soportándonos. Ahí dijo el apóstol Pablo, capítulo 2, hay que grabarse. Eso es un mandamiento, es una lista de cómo tenemos que hacer para que no suceda el tipo de conflicto, ¿no? De desuniones que hay. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a ver acá? Bueno, había también, y esto es algo que, bueno, hoy en estos tiempos no sucede por esta parte, pero alguna vez se pusieron a pensar ustedes qué pasaría si llegase a suceder la persecución. Yo sí me puse a pensar muchas veces y entra el miedo, porque por ejemplo, mis nietas, así gracias a Dios está como no fue el nombre de la Emilia, que está hablando de Dios, ¿viste? Chiquita así, y así, wow. Y uno dice, ¿qué pasa si viene la persecución en estos tiempos? ¿Entendés? Y nuestros hijos, nuestros niños. Por ahí nosotros decimos, no, pero los niños, yo estoy seguro que como nacen así en Cristo, no lo van a negar. Y es tremendo pensar eso. Pero acá estaba pasando eso. Acá había ya persecución y sufrimiento. Y ese tipo de persecución y sufrimiento, por más cristiano que seas, por más siervo del Señor que seas, asusta, hermanos queridos. Y muchas veces eso lleva, por supuesto, a lo que es un desaliento, a un temor, ¿no? Y el apóstol Pablo tiene que recordarle a ellos, miren, yo estoy preso, acá estoy sufriéndola también, estoy a punto aparentemente de que me corten la cabeza. Miren a Cristo, todo lo que él padeció también. Tiene que animar, y eso es lo que a nosotros nos va a animar. En ese momento, Dios no permita, pero si llegase a pasar algo de eso, la palabra de Dios, estoy seguro, hermanos queridos, que donde estemos nosotros, angustiados, asustados, perseguidos, nos va a levantar el espíritu y vamos a seguir en la obra. Leamos ahí nomás un poquito, a ver, el capítulo 1 y los versículos 28 y 30. Ahí dice así, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto procede de Dios, porque a vosotros os es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ahí está. El apóstol Pablo está diciendo clarito, hermanos queridos, hay quienes se van a oponer. En nuestra vida práctica, seguro que hay quienes se oponen a todas estas cosas, pero no sufrimos persecución hasta derramar sangre, ¿no? También el apóstol Pablo afronta acá, y ya vamos terminando, para que la iglesia de Cristo tenga un crecimiento espiritual. Eso es muy importante, hermano, que el crecimiento espiritual. Con este tema de las redes sociales puedo conocer cualquier cantidad de hermanos, cualquier cantidad de congregaciones. Yo les puedo asegurar, hermanos queridos, que aquí donde estamos nosotros es como una universidad. Acá tenemos nosotros clases, máster, con los hermanos que nos traen, hermano pastor, con mensajes. Y una niña, esto me sorprende, que me hable de cosas teológicas y doctrinales que personas grandes no entienden, eso es tremendo, dar gloria a Dios. Y eso lo vemos acá. Pero hay otras congregaciones donde lamentablemente eso no sucede. No pueden encontrar siquiera dónde está Apocalipsis, qué vergüenza. Apocalipsis, ¿dónde está Apocalipsis? Lo buscan por el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Es tremendo. Causa gracia, pero eso muestra una clara evidencia, una desnutrición espiritual, un analfabetismo de la Biblia. Yo no voy a decir que no soy hermano en Cristo.
Puede decir que son hermanos en Cristo porque ellos lo dicen, pero están totalmente raquíticos en cuanto a la enseñanza. Y acá estaba sucediendo lo mismo. El apóstol Pablo pide por crecimiento espiritual. La epístola muestra la clara intención de Pablo que los filipenses crezcan en la fe y el conocimiento. Leamos un poquito, capítulo 1, versículos 9 al 11, que dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en el conocimiento y en todo el discernimiento. Qué tremendo cómo era el apóstol Pablo. Acá no está diciendo, y en esto pido en oración que me des un carro 0 kilómetros, me des un celular del último año. No, está diciendo que abunde el amor, ¿sí? Más, y también el conocimiento y todo discernimiento. ¿Cómo podemos nosotros saber quién está predicando al frente y trae palabra de Dios y no me está engañando con herejías si no tenemos discernimiento? Y el discernimiento solamente viene a través del estudio serio de la palabra de Dios. No va a venir como quieren algunas congregaciones como un haz de luz y ya lo miro a la persona y tiene el espíritu porque yo tengo el don de discernimiento. Mentira de Satanás. No es así. Mentira. El capítulo 3:1, este versículo, ustedes que son maestros, los que están acá, maestros de niños, maestros de grandes, como sean, y los que van a ser maestros también, apréndanse de memoria. El maestro que enseña la palabra del Señor no se cansa de repetir siempre lo mismo, una y otra vez. Aunque el cabeza dura, yo no lo entiende y está una y otra, hasta que por fin lo entiende. Ese es el maestro. Porque si no, bueno, seríamos como maestro universitario, vamos a la casa todo rápido y bueno, que se vaya, ya está afuera. No, somos maestros de la palabra del Señor, ya sea de niños, ya sea de grandes, ya sea de nuestros hijos, de los hermanos, somos maestros. ¿Qué dice ahí? Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Qué hermoso que escribe el apóstol Pablo, ¿no? A mí, a la verdad, no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. No le molesto escribir siempre lo mismo. Bueno, hagan esto, hermanita, hagan esto, César. No. Y ese es el espíritu de un maestro. Por eso él oraba de esa manera, por eso él no se cansaba de enseñar y de escribir las mismas cosas, porque él quería justamente que la iglesia de Filipenses crezca en conocimiento y en la verdad, ¿no? Y terminemos con la última problemática, la verdad que queda mucho más, pero lo vamos a dejar por ahí. Pablo enfrenta la enseñanza de los judaizantes, que lo estamos comentando hace un momento, ¿no? Capítulo 3, y vamos a leer del versículo 3 al 9, que ya lo hemos leído, pero vamos a recordar el resto, ¿sí? Porque nosotros somos la circuncisión, lo que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y hay algunos que dicen que el apóstol Pablo apoyaba la circuncisión, ¿no? Y vemos muchos textos bíblicos que él está condenando la circuncisión. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, esto lo dice porque fue circuncidado. Entonces, si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, y acá lo dice, circuncidado al 8º día, como mandaba la ley, del linaje de Israel, no del linaje de los Zacatecas de México, que se creen israelita, no, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, o sea, eran, como quien diría, pedigrí. En cuanto a la ley, fariseo, tremendo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Qué tremendo hombre, ¿no? Que era este apóstol Pablo. Pero las cosas que para mí eran ganancia, o sea, todo esto, la he tenido por pérdida, por causa de Cristo. Y ciertamente aún tengo todas las cosas como pérdida, por la excelencia de ¿qué?
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. ¡Qué tremendo cielo, hermano querido! Yo quiera que podamos tener este sentimiento, ¿no? Y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí está poniendo como una contraparte, la fe a las obras de la ley, ¿no? Versículo 10, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, hecho conforme a su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de los muertos. Hasta ahí nomás. Vemos clarísimo acá nosotros cómo el apóstol Pablo enfrenta a estos judaizantes mostrando, ¿vos te crees judío? ¿Vos te crees judaizante? Mirá lo que era yo, todo esto. ¿Quién de ustedes era como yo? Es el apóstol Pablo. Todas estas cosas que en un tiempo me daban gloria, honra, que yo por solo mirar agachaba la cabeza a las personas porque me tenían miedo, hoy lo tengo por estiércol. Por estiércol. Y todo eso es pérdida. No sirve para nada, porque ahora tiene ganancia en Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, ahí vamos a dejar. Espero que haya sido de bendición, que podamos meditar. Como les digo, esto puede ser más amplio, pero no es la ocasión para hacer este estudio. Que el Señor le bendiga.